Cara a cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a este programa con el que queremos homenajear a la ciudad de Guayaquil en sus fiestas de independencia. Guayaquil marca la pauta del quehacer económico del país y además ha demostrado su liderazgo a lo largo de los tiempos. Queremos entonces celebrar estas fiestas hablando con guayaquileños que viven en la ciudad de Quito. Y empezamos este programa con la presencia de Eduardo Emanuel, a quien le damos la más cordial bienvenida, Eduardo. La idea es precisamente que nos cuentes a lo largo de estos minutos lo que ha significado para ti salir de tu ciudad, por supuesto no para siempre, porque estás regresando supongo cada rato, pero salir de alguna forma y fijar tu residencia aquí. Cuéntanos cuántos años y qué es lo que ha sido esta parte de tu vida. Bueno, uno normalmente nunca planea salir de su medio, de su ciudad natal, como para irse a vivir a otro lado. Normalmente ocurren cosas, sí, que uno va de visita, hace turismo. ¿Se enamora? A veces también. Sí. Motivos especialísimos para salir de la ciudad, ¿sí? Yo vine a Quito hace 30 años. ¿Ya? Habiendo trabajado en la aviación comercial, fui tentado a ocupar la dirección general de una línea aérea en esa época, que tenía su oficina principal en Quito. Luché un poco, en esa época es una empresa extranjera, pero luché un poco con quien en esa época también era mi jefe en Estados Unidos, a quien traté de convencer de que cambiara más bien la sede a Guayaquil, pero la condición era un tómelo o déjelo, o viene o buscaremos a otro. Así y era una buena oportunidad. Era una gran oportunidad, vine a Quito desde esa época, fue una cosa de muy rápidamente, y aquí estamos desde esa época. Pero tú te casaste con quiteña, ¿fue antes o después de venir a vivir aquí? Yo me casé con una quiteña que vivía en Guayaquil. Que vivía en Guayaquil, o sea, la traes de vuelta. Que también nunca pensó en regresar a su terruño, sí, pero dadas estas circunstancias, volvió a su ciudad natal, ella, muy afortunada por supuesto, a pesar de que ella se siente muy guayaquileña, porque vivió toda su vida, desde muy chiquita vivió en Guayaquil. O sea, hay esta mezcla, esta simbiosis que se manifiesta en la familia, porque tienes hijos guayaquileños e hijos quiteños. Bueno, de media docena, como te contaba, media docena de hijos varones. De varones. 6 son, de los 6, 3 son guayaquileños y 3 son quiteños. A pesar de que estando en un medio como el medio familiar, adquieren más costumbres costeñas que costumbres quiteñas, pero se sienten muy cómodos. Muy cómodos en las dos ciudades. En las dos ciudades, muy cómodos. Cuando tú viniste a Quito, pensaste que era una cosa por poco tiempo, mientras durara el trabajo con la compañía de aviación. ¿Qué pasó después para que te decidieras ya a quedarte aquí? Te diría que sí, y aciertas totalmente cuando dices que uno piensa ir para ver qué tal salen las cosas. Le digo por experiencia propia, porque yo pensé venir a Quito por un año, ¿no? Sí, estoy aquí ya como 20. Y uno piensa, bueno, sí, vamos a ver cómo salen las cosas. Pero empieza a desarrollarse igual una especie de raíz que lo ata. Campo de trabajo, por se supuesto. Amplía el horizonte de la gestión de uno. No te olvides que estuve también en la función pública, que se desarrolla a nivel de la capital. Y hay algo que va por encima de todo eso. Cuando la familia empieza a ramificarse y empieza a saber que hay ciertos nexos y vínculos que son prácticamente imposibles de romper queriendo volver a su ciudad natal. Así que ya los hijos empiezan a tener amistades en la ciudad, en fin. Y más aún cuando empiezan a nacer los nietos. Los nietos, que ese son... ya es una cuestión que no merece absolutamente ninguna discusión. ¿Qué es lo que has extrañado de Guayaquil en el tiempo que has vivido aquí? Por supuesto, sabiendo que vas y vienes, ¿no? ¿Qué es lo que has extrañado? Hay dos cosas, básicamente, que considero que siempre vienen a mi mente. Las añoro y trato en lo posible de mantenerlas activas en mi vida. La una es mi familia, que sigue viviendo en Guayaquil. Yo soy el único expatriado. Sí. Y trato en lo posible de hacer esas visitas
periódicas para mantener ese vínculo que para mí es muy importante. Y la segunda es un poquito más relativa, pero por lo menos en mí es importante, es la gastronomía costeña. Por mucho que vivo aquí, aprecio mucho la comida quiteña, la comida serrana, pero la comida costeña sigue siendo parte de mi dieta. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué? Bueno, ceviches, comes muy buenos ceviches en También, Quito, pero el estilo del ceviche costeño es diferente. Sí, más transparente, ¿no? Las comidas en base de mariscos en general, en base de plátano. Yo vengo de una familia de bananeros. Mi padre fue uno de los pioneros de la siembra de banano en este país, por ende el banano, el plátano forman parte fundamental de la dieta de mi casa, de mi familia. Yo diría que esas dos cosas. Pero tú eras un chico de barrio. ¿En qué barrio naciste? A ver, yo nací en una época todavía donde no habían esos barrios marcados de Guayaquil. ¿Ya? No te olvides que yo nací posguerra. Hace algunos años. Posguerra. Sí. Pero ya hice mi juventud en Urdesa. Urdesa, claro, porque eso se extraña también. Eso se extraña. Y parece que en Guayaquil, más que en ninguna otra parte del país, como que los barrios marcaron mucho, pero también el colegio, esas amistades que se forjan. Para que tengas una idea, yo llegué a Urdesa en el año 1954. Entonces estamos hablando de cerca de 60 años. Y mis amigos de barrio todavía son mis amigos de hoy día. ¿Ya? Los amigos o sea que de se Urdesa, han mantenido a lo largo de toda la vida. Uno de mis más grandes logros y satisfacciones es cuando los convenzo de que vengan por alguna gran fiesta, vengan a Quito a visitarme. Sí. Vienen con sus familias, con sus hijos, y obviamente ya se está transformando un poquito difícil la logística, reunir a todos, porque también vienen hasta con nietos. Sí. Pero definitivamente esas amistades son las que perduran y todavía las mantengo. ¿Y qué colegio? Yo estudié en el Colegio Americano hasta una época en que la Academia Militar Gómez Rendón en General Villamil Playa se transformó en el centro educativo de primer nivel en este país, no solamente para los varones en factores de disciplina, pero en el aspecto académico también era muy importante. Ya veo que tu familia te puso en ese colegio para mantener la disciplina. Yo diría que sí. Era el colegio donde, según nuestros padres, se robustecía el carácter de los jóvenes. ¿Y tú crees que sí? Yo diría que sí ayudó mucho. La disciplina militar era muy importante, si bien no soy inclinado hacia la carrera militar, pero pasar unos años bajo ese régimen que era moderado para efectos del análisis de un colegio, y después volví al Colegio Americano. Y conseguí una beca para estudiar y terminar mi colegio en los Estados Unidos, y después volví. Cuando tú regresas a Guayaquil por cualquier motivo, ¿qué es lo primero que haces además de visitar a la familia o si tienes reuniones de trabajo? ¿Hay algún restaurante favorito, algún lugar al que no dejas de ir? Bueno, sí hay un lugar favorito para ir a comer el plato, yo diría, más guayaquileño que existe, ¿no? No es la guatita. ¿Caldo de manguera? El caldo de manguera. Caldo de manguera, claro. Definitivamente. ¿Dónde? Entonces hay un lugar que se llama el Mesón Carmita. Esa es tu hueca favorita. Ese es el lugar. Inclusive cuando vamos por carro a Guayaquil, que aprovechamos, como está a la entrada de Guayaquil, a la altura de la perimetral y la avenida Daule Guayaquil, hacemos una parada obligatoria antes de llegar a la ciudad propiamente. Entonces, y toda la familia comparte ese gusto, inclusive los chicos nacidos en Quito. Porque hay alguna gente que es un poco resistente a mirar ese caldo de manguera, No. Los chicos míos, los 6, son fanáticos del caldo de salchicha. Caldo de salchicha. Caldo de salchicha o caldo de manguera. Ya te voy a decir por qué es la diferencia entre un nombre y el otro nombre. ¿Ya? Inclusive mis nueras han aprendido. Y mis nietos han aprendido a comer. Se ve que la influencia patriarcal es, pero definitiva. Sí. Yo diría que prevalece el buen paladar a la buena visión. ¿Cuál es la diferencia entre caldo de salchicha y caldo de manguera? Caldo de salchicha es, vamos a ponerlo, el nombre genérico, porque es hecho a través de la salchicha del cerdo. Pero el caldo de manguera se llama así porque ese era el caldo preferido de las 4 o 5 de la mañana en la ciudad de Guayaquil. Después de las farras. Y lo institucionalizaron los bomberos de Guayaquil, que eran voluntarios. Y entonces los bomberos
en su lenguaje muy propio de bongueros, decían vamos a comer un caldo de manguera, porque la manguera es el instrumento básico de manejo de los bomberos. De los bomberos. De manera que esas son las dos acepciones que tiene ese delicioso plato guayaquileño. Muy bueno, además. ¿Qué diferencias encuentras tú entre la forma de ser de los quiteños y los guayaquileños? No yendo a lo peyorativo, ni mucho menos, pero evidentemente hay diferencias. ¿Cuáles son estas más marcadas que tú encuentras? A ver, dentro de esto, y a pesar de que la gente pueda tener una percepción muy diferente de la que yo te voy a exponer, yo pienso que el guayaquileño es una persona mucho más sectaria. ¿Más conservadora? Mucho más conservadora. Sí. Son grupos, se manejan a través de grupos o de amigos o grupos sociales o grupos económicos. Y el quiteño, yo diría, producto seguramente de haber tenido la oportunidad de mezclarse un poco más con instituciones. Y por la burocracia que ha llegado siempre a instalarse aquí. Ha estado una población que no es muy propiamente quiteña, claro. Ha tenido que compartir un poco más. Y yo he visto en el quiteño mucha más apertura que en el guayaquileño. Un ejemplo de eso, yo he tenido la oportunidad, inclusive dentro de mi gremio, el grupo de la aviación y del turismo, haber ocupado cargos de relevancia por elección de quiteños que me han pedido que los represente en ciertos grupos. Es decir, ha sido una buena experiencia. Una maravillosa experiencia. Sí. Para lograr una cosa de esa naturaleza entre los guayaquileños, tú tienes que tener primero presentado el árbol genealógico. Si no tienes presentado el árbol genealógico, es posiblemente que no te funcione ese tipo de cosas. Es decir, encontraste apertura en esta sociedad. Muchísimo. Lo que es positivo. ¿Qué otra cosa encontrarías de diferente entre quiteños y guayaquileños? Además de la forma de hablar, por supuesto, y más extrovertidos evidentemente son los monos que los serranos. A eso quería llegar. Yo pienso que por la naturaleza del tropical, el hombre que vive en el trópico, es una persona un poquito más determinada a hacer cosas. Yo veo en el quiteño, por ejemplo, en el aspecto de hacer negocios, un poco más de reservas de lo que allí sí más conservador. Ahí, en cambio, se transforma en una persona mucho más conservadora. Contra el guayaquileño, que no necesariamente es abierto al sí, pero es abierto a la respuesta y a la determinación. El sí es en este momento o el no es exactamente igual en este momento. El quiteño te va a decir que no, pero después de una semana. Qué interesante. Bien, hemos hablado con Eduardo Emanuel, quien nos cuenta sobre lo que significa en su vida el haber compartido en dos ciudades, pero antes de despedirnos, a mí sí me gustaría que digamos un viva Guayaquil, pues, ¿no? De todo corazón. Yo te quiero decir antes de eso que toda la vida he tenido a Guayaquil encima de mis cosas y mis prioridades. He visto con algún tipo de nostalgia cómo ha ido desarrollando inclusive la forma de festejar a Guayaquil en el 9 de octubre. Me hubiera gustado que así sea en mi época cuando yo estaba ahí, pero algo que definitivamente no puedo olvidar es el ¡Viva Guayaquil y los guayaquileños! ¡Viva! Y seguimos con ustedes luego de una pausa. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube. Te esperé